Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Queremos saludarlos. Queremos hoy, como hacemos cada domingo, dejarles un mensaje, una palabra para que sirva de aliento para tu vida. Quiero llevarte al libro de Ruth, una historia muy interesante, muy linda, una de las historias hebreas más lindas. Es un libro cortito, el libro de Ruth en la Biblia, pero con un significado y un mensaje muy profundo. Y quiero leer en el libro de primera de Ruth, en el primer capítulo del libro de Ruth, quiero leer unos versículos que nos hablan de una historia muy trágica al principio, pero después con un final glorioso. Pero vamos a leer ahí. Dice así el libro de Ruth en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, el nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando las mujeres sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar a los campos de Moab, porque oyó que allí el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió con sus 2 nueras del lugar donde estaba y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan y regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor haga misericordia con ustedes, como lo han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. El Señor les conceda hallar descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que pueda ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y aún diera luz, hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Hasta quedarse sin casar, se quedarían sin casarse esperando por ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. La historia es la siguiente. Vemos, en primer lugar, una situación difícil que se presentaba, una necesidad que se presentó y llevó a una familia a salir y dejar el lugar que Dios les había dado. Esa tierra ahí, dice la palabra de Dios que eran efrateos, dice de la tierra de Belén. Es decir, eran de una tierra donde Dios había prometido que en esa tierra siempre iba a haber frutos buenos, prosperidad, pero la situación cambió. La razón por la cual cambió la situación en aquella época era porque el pueblo había dejado de seguir la palabra de Dios, habían dejado de obedecer la palabra de Dios. La razón por la cual a veces muchas cosas suceden es porque dejamos de leer la palabra de Dios, de seguir la palabra de Dios y comenzamos a hacer cosas a nuestra manera y por supuesto terminamos después en grandes problemas. Aquí vemos una familia que buscaba salir adelante, tomó una decisión, la de irse a una tierra, la tierra de Moab. Ahí los moabitas eran parientes lejanos. Estos moabitas eran descendientes de Lot, era el sobrino de Abraham, del cual descendía el pueblo de Israel. Y estaban ahí y Dios les había dicho que no debían hacer alianza con ellos.
Pues bien, ellos fueron a una tierra enemiga, a una tierra donde sabían que podían encontrar cosas buenas, pero sabían que también podían encontrar cosas que no eran buenas. La palabra de Dios nos enseña que cuando llegaron ahí, o nos muestra que cuando llegaron ahí, estuvieron un tiempo y esa necesidad llevó a esta familia a estar en una situación donde no pasaron cosas buenas. Los llevó a estar o a encontrarse con una situación lamentablemente trágica. Vemos que primero pierde a su esposo Noemí, luego sus hijos quedan con vida, se casan, 10 años de matrimonio los hijos y mueren estos también. Es decir, que fue una tragedia. Pareciera que la decisión que tomó no fue la mejor decisión tomada. Perdió toda su familia, quedó destrozada, su corazón totalmente dañado y sus dos nueras estando con ellas. Dice la palabra de Dios que vuelve a haber esperanza porque Noemí regresa a la tierra. Ella decide regresar porque dice que el Señor había visitado al pueblo para darles pan, en el versículo 6. Él dio una señal y esta señal tenía que ver con un propósito que había preparado, un propósito divino. Esa necesidad la estaba llevando o llevaba a esta familia o a esta mujer hacia un propósito divino que ella no sabía, como tampoco sabían sus nueras, sobre todo Ruth. Pero había un plan de Dios, había planes divinos, había un plan divino en ese tiempo de dificultad. Y así también Dios tiene un plan divino, un plan glorioso para ti en medio de esas decisiones que tomaste y que te han llevado a perder muchas cosas. Decisiones que has tomado por serle fiel a Dios. A veces decisiones que hemos tomado, tal vez no sé si eran las correctas, pero siempre Dios tiene misericordia y nos da esperanza. Vemos entonces una tragedia que se da por una necesidad que se presentó. La pérdida irrecuperable de personas y un dolor en el corazón tremendo, muy agudo y profundo en la vida de una mujer que quedó desolada. La palabra de Dios nos muestra que Noemí, al escuchar que Dios traía pan, ella quiso volver a ese lugar. ¿Sabes que cuando uno está en necesidad, angustiado, agobiado, el único que puede darte pan de vida eterna, el único que puede darte esperanza es Jesús? Él es el pan de vida eterna. Por eso hoy el Señor te llama también, en medio de la necesidad, las decisiones que tomaste y que no han sido lo que esperabas, no han sido buenas, es más, te han llevado a perder muchas cosas. Siempre está la voz de Dios, está esa esperanza de poder volver al pan de vida eterna que es Jesús. Ella quería volver, pero hay algo que dice y que propone a sus nueras, es la de que ellas vuelvan a sus tierras. En cierta manera, el corazón estaba siendo probado. Fíjense que Orfa y Ruth, ambas, Noemí les dice, regresen a sus tierras porque les presenta la situación, la realidad. ¿La realidad cuál era? Que Noemí ya era una mujer de una edad avanzada, no tenía hijos y las perspectivas de tener hijos eran prácticamente nulas. Es decir, no había posibilidad, no había esperanza, humanamente hablando. Es más, ella misma le dice, yo no puedo darles hijos. Y aunque me casara ahora y tuviera un hijo, ¿ustedes esperarían a que ellos crecieran? Por supuesto que no. Entonces la bendijo y le dijo, vuelvan. Ellas, ambas, primero dijeron que no, que querían estar a su lado. Pero evidenciamos, o se evidencia aquí y vemos aquí, qué es lo que había en el corazón de cada uno. En una había una realidad, una verdad que nunca había dejado su pasado. En cierta manera, en su corazón, Orfa había guardado cosas del pasado, porque terminó regresando a su familia, a su pasado, y a su manera ella rehizo su vida. Pero no sabemos más nada de ella. Solo sabemos que no decidió seguir al Dios vivo. Sin embargo, Ruth, ella tomó una decisión contra todo pronóstico, tomó una decisión que humanamente cualquier otra persona no hubiese tomado, y más con la información que tenía delante, la de no tener esperanza de volver a casarse. No poder casarse, no poder tener hijos, era algo bastante trágico, porque era humillante en aquella época no tener hijos. Era señal de que uno estaba en pecado, que tal vez algo no andaba bien. Tenía que soportar esto, y tenía que sumarle a esto Ruth, que era una mujer moabita.
Entonces era una mujer que tampoco iba a ser aceptada. Imagínense que la ley decía que no debían de casarse con mujeres extranjeras, no fueran del pueblo de Israel, los hombres de Israel. Entonces tenía todas las de perder, humanamente hablando tenía todas las de perder. Pero ¿sabes qué? Dios tenía un plan detrás de todo esto. Y tal vez humanamente también tienes todas las de perder. Tal vez es más fácil volver atrás. Pero tu corazón, si verdaderamente hubo algo que Dios hizo, tú vas a seguir adelante. Yo me imagino que Ruth con su esposo hablaría y le contaría las historias que sus abuelos y sus antepasados le contaban de las historias y obras majestuosas de Dios a través de Moisés. Cómo Dios había librado al pueblo, cómo Dios había hecho esa gran obra y grandes cosas. Por supuesto, hoy esa obra no se veía ya porque a ellos los llevó a tomar esa decisión de alejarse de la tierra que Dios les había dado. Pero había algo importante, que la desobediencia les llevaría a esto. Y eran conscientes. Pero la enseñanza del Dios poderoso, del Dios verdadero, del Dios fiel, del Dios que hace milagros, había quedado seguramente en el corazón de Ruth. Había conocido a Dios. Tal vez Orfa hubiese escuchado también porque ellos tenían presente a Dios. Pero el cambio se dio y se evidenció cuando tuvieron que tomar decisiones. Una decidió volver a su pasado. Si uno presta atención, la palabra de Dios dice que cuando las besa, les dice que podían regresar. Pero después ellas insisten en quedarse y cuando vuelven a ver la realidad y hacen cálculos humanamente hablando, Orfa dice, no me sirve más estar en mi casa, volver al pasado. Entonces dice que he aquí tu cuñada, le dice Noemí a Ruth, dice, ha vuelto a sus dioses, a su pueblo, dice, vuelve tú también tras de ella. Y ahí Ruth hace una confesión profunda, poderosa. No volveré sino que iré contigo. Y fíjense que dice, donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Había una conversión de verdad. Había una fe, una confianza de que ese Dios que hizo obras en el pasado, las volvería a hacer ahora en el presente. La realidad decía que no había esperanza. Pero en Jesús siempre hay esperanza. Tu realidad tal vez dice que no hay esperanza. Tu entorno, lo que te dice hoy, la situación es que no hay esperanza, porque no solo que no hay esperanza porque no ves, sino porque lo que tenías lo perdiste y no hay manera de recuperarlo. Esta mujer no iba a recuperar a su marido y a sus hijos, pero había esperanza en Dios. Ruth lo sabía y había aprendido a confiar en Dios. Hoy Dios quiere animarte a confiar en Él, que a pesar de las decisiones que tomaste y las cosas que se perdieron, siempre hay esperanza en Dios. Hay un propósito divino detrás de cada decisión que tomamos, cuando Dios está en el medio. Ruth decidió seguir a Noemí y dice que si algo la iba a separar de ella iba a ser la muerte. Así que estaba totalmente decidida. Que hoy tengas esa misma decisión, la de seguir a Dios a pesar de haberlo perdido todo. Noemí perdió a sus hijos, Ruth perdió a su esposo. El dolor estaba presente en ambas, el corazón estaba roto en ambas, pero había un Dios que estaba ahí para sanar el corazón. Tal vez has perdido cosas importantes, tu corazón está roto, está dolido, pero hay un Dios que puede sanarlo y que tiene un plan divino preparado para ti. La palabra o la historia termina de la siguiente manera. Ruth vuelve, regresa. Y dice que cuando regresan conocen a una persona llamada Boaz. Dice que la palabra de Dios dice que este hombre era dueño de una finca, de una tierra, y ahí en la tierra, en aquella época, cuando ellas llegan y vuelven a la tierra donde vivían, era el tiempo de la siega, comenzaban a cosechar, y ella va a recoger espigas. Y ella no solo que va a ese lugar a recoger espigas, sino sabiendo también que ella era extranjera, que no era parte del pueblo. Y fíjense que no es sino su testimonio el que transforma, el que impacta. Es su decisión de fe la que impacta el corazón de Boaz. La palabra de Dios nos cuenta más adelante en otros capítulos, cuando lo lean luego lo van a ver. Dice que cuando va, los criados, los que trabajaban para vos, sus empleados, le dicen, ¿quién es esa joven? Y le cuentan toda la historia, y le cuentan detalle por detalle de lo que
Ruth hizo por Noemí, su suegra, sin ya tener necesidad de hacerlo. Este fue el testimonio que impactó la vida de Boaz. ¿Sabes qué? El testimonio que tú tienes de ser fiel a Dios, de haber permanecido fiel a Dios, de haberte mantenido fiel a pesar de que muchos otros volvían atrás, como Orfa, volvían al mundo, se apartaban, pero tú te has mantenido fiel, has seguido adelante y has perdido cosas también, pero has seguido adelante. Ese es tu testimonio, ese testimonio hablará por ti. Ese testimonio hará que muchos vean que tú eres una persona íntegra, que has sido fiel a Dios, que tal vez no has sido recompensada y que muchas injusticias han presentado tu vida, pero Dios ve todo y tarde o temprano ese testimonio es el que te va a respaldar. Tarde o temprano tu testimonio de fidelidad a Dios será el que hable por ti. Sin que tú hables, tu testimonio hablará por ti. Dios se encargará de hacerlo. Dice que Boaz quedó sorprendido por esto. Y luego Ruth vuelve a Noemí y le dijo, mira, me aceptó, aquí traigo alimentos. Y planificaron con Noemí y dijeron, vamos a hacer una cosa, él te tiene que redimir, porque la ley decía que el pariente más cercano debía de redimir a la mujer de aquel que había partido ya, que había muerto. Y van y se presentan delante nuevamente de Boaz. Ruth va delante de él y había algo que se usaba en el pasado, que era cuando una persona se acostaba a dormir. La historia dice que Boaz había alquilado, estaba ahí en la zona donde cosechaba, y se usaba que una mujer cuando quería ser redimida se acercaba a la persona, se acostaba a sus pies y esperaba que este hombre pusiera su manto con el que se cubría sobre ella. Por supuesto estaban vestidos ambos, no es que estaban no respetándose, sino que estaban ambos vestidos, pero había algo que se hacía. Y en el capítulo 3 así lo relata. Dice, entonces Ruth bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano. Entonces ella fue silenciosamente, destapó un sitio a sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche Boaz se estremeció y se dio vuelta, y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres pariente redentor. Él le dijo, el Señor te bendiga, hija mía. Esta última acción tuya es mejor que la primera, porque no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré por ti todo lo que tú digas, pues todos en mi ciudad saben que tú eres una mujer virtuosa. Fíjense cómo todo cambió. Y hay un mensaje muy lindo aquí. Ella vino por fe, era una persona que no era del pueblo de Israel, era moabita. Sin embargo, el hecho de haber creído en Dios le dio las fuerzas para creer que podía ser aceptada. El hecho de creer en Dios y ser hija de Dios, tal vez por el pasado que tienes, no te sientas por este condicionado, porque en Dios podemos lograr muchas cosas. Puedes lograr muchas cosas. Ella fue, se acostó y dice que le pidió que extienda tus alas, hacía referencia a el manto, extiende tu manto sobre mí para redimirme. Y él le dijo que sí. Y si uno hace un paralelismo, podemos ver que a los pies que nosotros podemos venir hoy son a los pies de Cristo. Y el manto que hoy se extiende sobre nosotros es el de la gracia. Cuando venimos a los pies de Jesús, su gracia nos alcanza, nos envuelve, nos perdona, nos restaura y nos muestra que hay un futuro ya preparado por Él. Hay un plan divino de parte de Dios, para ti, para mí, para todos. Por eso, el tema de hoy, la historia de hoy es que las decisiones que tomas, las necesidades nos llevan a tomar decisiones que muchas veces por esas decisiones perdemos muchas cosas, pero siempre Dios tiene un plan. ¿Cómo termina la historia? Ruth se casa con Boaz, termina casándose, tienen un hijo y este hijo es la bendición para Noemí, porque Noemí termina siendo bendecida, termina siendo restaurada, sana totalmente. Dice, todos los que estaban en el pueblo, dice, los ancianos, todos vieron que Noemí había sido transformada. Cuando nació el hijo, dice, alabado sea el Señor que hizo que no faltara hoy pariente redentor, que su nombre sea celebrado en Israel.
Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, porque tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, ha dado a luz este niño. Es decir, que Dios no se olvidó de Noemí, la restauró. Dios terminó restaurando el corazón de Noemí y, por supuesto, terminó mostrándole a Ruth también que para ella había un futuro. Fíjense que nada más y nada menos Ruth terminó siendo la bisabuela del rey David. Vaya sabía propósito en su vida. Una mujer que estaba en un pueblo donde nadie la tenía en cuenta, Dios la terminó usando para ser la bisabuela del rey más grande que tuvo Israel. Y sabemos que de la simiente de David, ahí por el pueblo que descendería, vendría el Mesías. Fíjense los planes que había, divinos, los planes y los propósitos de Dios. Por eso esas decisiones que tomaron en su momento generaron grandes pérdidas, pero había un plan glorioso. Había un plan glorioso, un presente glorioso y un futuro glorioso. El presente fue que Ruth fue restaurada y fue, dice la palabra, transformado su corazón. Dios de lo imposible hizo algo posible. Y así en tu vida también Dios va a hacer algo posible de lo imposible. Si has perdido muchas cosas por tomar decisiones para Dios, ten fe y esperanza, porque Dios siempre termina recompensándonos. Amén. Quiero animarte en esta mañana a orar y pedirle a Dios y decirle: Señor, gracias, porque sé que he perdido cosas por tomar decisiones, porque la necesidad me llevó a tomar decisiones. Pero sé que en ti hay esperanza de que todo se ha transformado y para mi vida hay un futuro glorioso. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, quiero agradecerte por este tiempo. Oro por cada persona que escuchará esta palabra, para que sepa que, Señor, las necesidades que los llevaron a tomar decisiones y estas decisiones le generaron grandes pérdidas, sepan que detrás de todo esto hay un plan divino. Oro, Jesús, para que en tu nombre ellos puedan, aferrados a ti, descubrir y alcanzar ese plan. Señor, sé que el testimonio de fidelidad a ti será el que hablará por ellos. Dios hablará por ti a través de la fidelidad a Él. En otro tiempo se burlaron muchos, en otro tiempo muchos se preguntaron dónde está tu Dios, por qué tu vida nunca cambia, pero llega un tiempo donde todo cambia y este es el tiempo donde todo va a cambiar. Dios va a levantarte, Dios te lleva hacia ese futuro glorioso, ese plan divino que alcanzarás. Así como pasó con Noemí, que fue restaurada en su vejez, fue sano su corazón, así Dios sana tu corazón también, así Dios trae sanidad en tu corazón, a tu vida también. También como Ruth fue usada para ser una mujer virtuosa, una mujer de fe, Dios hoy así mostrará tu vida. Serás un hombre, una mujer, un varón de fe, serás una persona de fe que creerá en el Dios de propósitos, que cree y verá la mano de Dios obrar a su favor. Por eso, Padre, bendigo este tiempo, bendigo cada vida, que cada persona, Señor, que está necesitando fuerzas nuevas, tú le des fuerzas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, espero que sea de bendición. Nos vemos en el próximo video. Quiero recordarte también que tenemos reuniones aquí en el Centro Cristiano Manuel, en la ciudad de Durazno, Zorrilla 623, la dirección. Las reuniones son los días sábados 19:30 y los días domingos 10:30 horas. Así que si quieres visitarnos, eres bienvenido, puedes acercarte. Seguro Dios te va a bendecir y será un honor tenerte con nosotros. También recordarte que los días jueves estamos saliendo por el canal de YouTube de la iglesia, así que puedes seguirnos por YouTube, ahí suscribirte al canal y estaremos cada jueves compartiendo un mensaje a partir de las 20 horas. Amén. Una vez más te saludamos, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.